Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos un día más a mi canal. En el video de hoy quiero enseñarles el tutorial del mini álbum que les estuve mostrando en mi video anterior. Si no han visto el video, les voy a dejar por aquí el link para que lo vean con más detenimiento. Sin embargo, por aquí les voy a dejar a vista rápida para que se den una idea cómo me quedó. Bueno, el mini álbum como tal mide 16 por 16 centímetros y estuve utilizando tela para encuadernar y guata, pero miren que es muy fácil de conseguir, de verdad hacerlo me pareció súper fácil, es como para principiantes, es muy fácil de hacer. Y bueno, también estuve utilizando opalina de 180 gramos y para la estructura, para la decoración, perdón, estuve utilizando unos gaticos que descargué en Pinterest y los imprimí también. Yo creo que los protagonistas del mini álbum son los gatos. Ya ustedes se van a dar cuenta que son muy bonitos y con eso decoré todo el mini álbum. Entonces, bueno, si están interesados en ver el tutorial, los invito a que se queden y que si les gustó el video se suscriban y le den like. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Para la estructura como tal vamos a utilizar dos cartones de 16 por 16 centímetros. Y para la parte central, que es la cartulina blanca que ven ahí, como les digo, era opalina de 180 gramos, pero si pueden utilizar una de más gramaje, pues está perfecto. Entonces, esta cartulina debe medir 14 centímetros, de tal manera que vamos a pegar 4 centímetros a la portada. El espacio que ven en el centro es el espacio que va a quedar libre y ese va a medir 6 centímetros porque nuestra espina va a medir 5. Entonces vamos a dejar un espacio de 1 centímetro más y los otros 4 centímetros a la contraportada. Ahí pegamos la guata y ya tendríamos nuestra estructura. Es súper facilita de hacer y ahí les estoy mostrando que hice unos pliegues, bastantes pliegues en el centro para que nos pueda cerrar con mayor facilidad. Eso sería todo por nuestra estructura. Ahora vamos a iniciar con nuestras cartulinas. Vamos a necesitar 3 cartulinas blancas, una de 34 por 15,5 centímetros, otra de 32 por 15,5 centímetros y una de 5 por 15,5 centímetros. Evidentemente 15,5 centímetros va a ser el alto de nuestro mini álbum. Y bueno, una vez que ya las tenemos listas, vamos a empezar a hacer nuestros pliegues. Vamos a iniciar con la de 5 centímetros, que hacemos 5 pliegues, cada uno a 1 centímetro. Ahí estoy haciendo los pliegues a 1 centímetro. Luego vamos a hacer la de 34,5 centímetros y vamos a hacer 4 pliegues a 15,5, a 16,5, a 17,5 y a 18,5 centímetros. Y la última, que es la de 32 centímetros, vamos a hacer por la parte más larga, obviamente porque va a ser nuestro largo, vamos a hacer 2 pliegues, uno a 15,5 y uno a 16,5 centímetros. Listo, una vez que ya realizamos los pliegues, vamos a ver que nos queda la cartulina de 5 centímetros, va a ser nuestra base, y sobre esa vamos a pegar la más larga, que sería la de 34 centímetros y en la mitad la de 32 centímetros. Ahí les estoy mostrando cómo me quedó ya pegada, de tal manera que nos queda un centímetro libre a cada lado, que ahí es donde vamos a pegar nuestra tela. Si ven, yo utilicé tela, pero ustedes pueden utilizar cartulina, no hay problema. Ahí ya pegamos nuestra encuadernación. Bueno, como ven, ahí estoy utilizando tiritas de más o menos unos 8 milímetros. Como nos queda un espacio de 1 centímetro, vamos a usar de 8 milímetros. Por el largo que, pues yo ahí tengo como un largo al azar, ahorita van a ver que lo corto. Entonces lo doblamos por detrás, lo pegamos bien a la parte de atrás y lo doblamos. Eso lo que va a hacer es como, digamos que reforzar un poco nuestra estructura
pero también nos va a servir para que entre página y página se nos vea papel decorado y no se nos vea solo el espacio en blanco. Bueno, para forrarlo entonces vamos a utilizar la tela de nuestra preferencia, asegurándonos de que nos quede muy bien pegada. Como les decía, la guata genera volumen, entonces sí debemos dejar secar bien, debemos utilizar un pegante en el que verdaderamente confiemos. Yo utilicé el Tacky Glue, pero pues hay Glossy Accents. Bueno, pueden utilizar diferentes pegamentos, pero que en verdad confíen que pega súper bien. Bueno, vamos a empezar con las páginas. Para las páginas, entonces, digamos que la parte que ya hicimos va a ser la parte central, pero la portada y la contraportada nos quedaría sin página. Entonces, como ven, ahí estoy utilizando una cartulina base que mide 15,8 por 15,8. Y ahí empezamos a armar nuestra estructura. Entonces, para el desplegable usé una cartulina de 14 centímetros por 15,5, dejando 1 centímetro, o sea, vamos a hacer pliegue a 1 centímetro para poderlo pegar de ahí. Y ese pedacito de cartulina que están viendo ahí mide 19 centímetros y vamos a hacer pliegue a 4,8 centímetros y a 14,3 centímetros, de tal manera que se nos doble hacia la mitad para hacer una especie de ventana. Y vamos viendo cómo lo vamos a querer organizar en nuestra página inicial. Bueno, entonces para nuestra siguiente página igual vamos a usar un desplegable. Ese va a ser un poco más pequeño porque sobre ese voy a poner la base, que les digo que como mis fotos miden 10 por 10, intenté que no fuera tan grande. Y vamos a proceder a decorar. Siempre decoramos con una medida pues un poco más pequeña, dejando 2 milímetros más o menos de cartulina blanca. Pues a mí me gusta que se vea un poco la cartulina blanca. Bueno, otra cosa que también quiero contarles en este mini álbum es que intenté que las dos páginas que vemos, o sea, si vemos el mini álbum se abre y siempre vamos a ver dos páginas. Intenté que esas dos páginas tuvieran los mismos papeles ubicados de forma diferente, porque eso me parece que le dio como más armonía al mini álbum. O sea, no decorar con todos los papeles al tiempo, sino que, si ven ahí utilicé el rosado, el amarillo y el verde. Y en la siguiente hoja voy a utilizar los mismos papeles, pero de diferente forma. Y ven que se crea como una armonía. Pues a mi parecer, nunca lo había trabajado así, con justo los mismos papeles. Y me parece que quedó súper bonito. Como les decía, los protagonistas del mini álbum fueron los gaticos. Esos los imprimí porque de verdad quería sí o sí esos gatos. Y me parece que quedaron muy bonitos. También los imprimí en opalina de 220 gramos a color y pues quedaron a mi parecer muy bonitos. Con eso decoré todo el mini álbum y solo imprimí una sola impresión, una en tamaño más pequeñito y unos más grandes para rellenar espacios o algo así. Y también estuve utilizando esta forma de amarrar las páginas, que me pareció súper, o sea, súper práctica para que nuestras páginas no se abran, para tener todo ajustado. Bueno, si se dan cuenta, algo que quiero decirles es que antes de pegar nuestras hojas decoradas debemos estar bien seguros de dónde queremos que se cierren las pestañitas, porque si pegamos nuestras hojas decoradas ya nos va a quedar mal, no vamos a tener de dónde ajustar. Entonces, si ven ahí, yo lo ajusto debajo del papel decorado amarillo y debajo del papel decorado de turquesa de punticos. Lo ajusto de ahí y una vez lo tengo ajustado, ahí sí pego el papel.
Luego pego toda la parte la parte rosadita del desplegable y de últimas pues ya decoro. Para la decoración estuve utilizando esos troquelados de burbujitas como de círculos. Estuve utilizando blondas, encajes, enamel dots y los gaticos que les digo que para mí son lo más bonito. Ahí estoy probando, pero luego veo que no me gusta y lo cambio por esos banderines. Ahí solo son tiritas de papel, de estas tiritas que vienen en la parte de arriba de los blogs, y banderines, enamel dots, como les digo. Y para amarrar entonces utilicé twine, dependiendo si veía rosado, amarillo, estuve alternando el color del twine. Y para cerrar simplemente hacemos un nudito y ya quedaría lista nuestra página. Bueno, para nuestra siguiente página, como les decía, estuve utilizando los mismos colores, los mismos diseños, pero en diferente disposición. Utilicé mucho los troqueles de círculos. Si se dan cuenta, la parte en la que ajusto las páginas, la parte en la que las cierro, utilicé muchos circulitos para decorar y para poderlas cerrar. Ahí entonces como ven, hacer un desplegable es súper sencillo. Simplemente, si nuestra foto mide 10 por 10 y vamos a hacer que se abra a la mitad, entonces lo vamos a hacer a 20 por 20, a 20 por 10, perdón, discúlpenme, a 20 por 10 y lo vamos a plegar a 10, a la mitad mejor dicho. Ahí bueno, estoy colocando los eyelets para... Ahí se van a dar cuenta que de la parte de atrás lo pego y para amarrarlo de la parte frontal. Pero como les decía, es bien importante que no peguen el papel decorado, porque si lo pegaran ya ni modos de ajustarlo. Irles contando que no nos preocupemos tanto por las medidas, por las pulgadas, por los centímetros, porque bueno, yo he visto en muchos tutoriales, en muchos videos en que de pronto la gente se preocupa mucho, bueno, cuánto mide esto, cuánto mide lo otro. Yo al principio era así, era muy preocupada por cuánto iba a medir cada cosa y en realidad no me daba cuenta que el scrap es muy práctico. Miren que es a lo que a nuestras necesidades. En realidad tú creas un álbum a tus necesidades, porque son tus fotos. Entonces, si tu foto mide 10 por 10 centímetros, no vas a hacer un álbum que mida 40 por 40, ¿verdad? O sea, todo va proporcional a lo que tú necesites. Y eso me pasó mucho. El primer mini álbum que yo hice, lo hice con un tutorial de Luisa Papercraft. Es como María Luisa, se llama ella. Por aquí les dejo el link a su canal, obviamente yo creo que muchas ya lo conocen. Y gracias a Dios que ella es súper buena en sus tutoriales y deja medida por medida y deja súper bien explicado. Entonces yo lo logré hacer, pero yo estaba súper perdida en medio del álbum, ¿saben? Yo como que, no sé, pegaba todo como ella explicaba, pero no estaba entendiendo, o sea, no le ponía como también lógica al asunto, ¿sí? O sea, como que simplemente me dedicaba a hacer lo que ella decía, pero no entendía que bueno, si mi largo mide 15 centímetros, pues todo el largo de todas las hojas van a medir lo mismo. Entonces también me estresé bastante haciéndolo. Me estresé mucho y como dicen, de los errores se aprende.
Entonces me equivoqué en algunas cosas y ya luego, miren que con el pasar del tiempo uno de lo que en lo que erra, en lo que se equivoca, en eso es en lo que uno más va a tener cuenta en el siguiente proyecto. Entonces pueda que al principio todo no nos salga perfecto, pero en la medida que uno va haciendo, va practicando, va haciendo más proyectos, cada vez seguramente le van saliendo mejor, más prolijos, con mejor diseño, con mejor estructura. Entonces miren que es simplemente ingenio y creatividad. No es más, yo creo que hacer scrap es eso, es el ingenio y la creatividad a la medida que la necesites. Entonces miren que mis cartulinas miden 10 por 10 centímetros porque mis fotos miden eso. Entonces simplemente juego un poco a crear dobleces para que me quepan más fotos. Juego un poco también a pegarlo solo de los bordes para crear bolsillos. Y las pestañas, súper clave. Si tenemos un retazo de papel, le creamos una pestaña de 1 centímetro y listo, lo adherimos a nuestra página base y ya tenemos un desplegable súper sencillo de hacer. Como les decía, para mis cierres estuve utilizando círculos, los cuales doblé más o menos a la mitad, les puse el eyelet y de ahí los uní. Para esta página entonces quise utilizar un sobrecito normal, lo hice en papel decorado, pero podemos utilizar cualquier sobre que tengamos. Ahí lo estuve enganchando de un botoncito. Y lo que hago más o menos es calcular de dónde quiero que se cierre mi página, o sea, de dónde lo voy a amarrar con el twine. Miren que para la decoración de casi todas las páginas utilicé lo mismo, los gaticos, las blondas. Es simplemente ubicarlos de forma diferente y verán que con lo mismo, ubicado de forma diferente, podemos crear unas decoraciones bonitas. Ahora que recuerdo también quiero mostrarles un proyecto que estuve realizando con un tutorial de Alagaina. Van a ver que según yo era un mini álbum, pero miren la importancia de también ponerle como prácticas, ¿sí? Como ser un poco más prácticas. Ella nos decía, Ana se llama ella, nos decía en el tutorial que la carpeta que ella estaba haciendo era para hacer como un archivador de Navidad, creo que era eso. Era como un diario de Navidad, un archivador de Navidad para guardar facturas, para guardar diferentes cosas. Y a mí me gustó tanto la estructura que dije, no, yo voy a hacer un mini álbum tal cual. Entonces ella igualmente tiene unos excelentes tutoriales, explica todo súper bien con las medidas. Entonces, bueno, yo lo hice a la medida que me decía ella, lo hice todo a la perfección. Y cuando me di cuenta dije, bueno, ¿y yo qué fotos voy a poner acá si mis fotos son muy grandes? Y el tamaño que ella había hecho pues era para lo que les digo, para guardar facturas, guardar sobres, guardar cosas, y yo lo había creado para hacer un mini álbum. Entonces miren que a veces cometemos ese error de ajustarnos demasiado a las medidas que las demás chicas hacen y no le ponemos sentido que para qué es, si me hago entender. Entonces voy a ver si en uno de los videos, en los próximos videos les muestro. Ahí tuve que ajustar como pude las fotos, recorté unas fotos chiquiticas como para no desperdiciar, pero sí me quedó esa lección de que bueno, si yo voy a hacer un mini álbum, pues intento que se ajuste a mis necesidades. Igual en internet encontramos muchísimos tutoriales de álbumes para medidas estándar, digamos, para nuestras fotos estándar de siempre, digámoslo así.
Pero sí, miren que a veces cometemos ese error. Entonces por eso yo les soy muy clara en este tutorial y les digo que mis medidas y todo lo que hice fue elaborado en base a las fotos que yo imprimo. Entonces no les puedo dar las medidas detalladas de cada cosa, sino más o menos que se lleven una idea, porque eso depende de las fotos que cada una tenga. Bueno, entonces un poquito hablando aquí de la página, para la página de la izquierda, entonces quise simplemente decorarla, un poquito como con encaje, no hacer que todo fueran solo desplegables, sino decorarla un poquito más sencilla. Y dejé el gatico libre para poder poner ahí una foto. Sin embargo, esa tarjetica es de Project Life y ahí la pegué simplemente para escribir o si queremos poner una foto ahí. Y para la parte de la izquierda, si ven, mi desplegable está más o menos hacia la mitad de la página. Significa que mide más o menos unos 7 centímetros, 8 centímetros, sin contar la pestaña. ¿Sí ven? Entonces así más o menos podemos calcular más o menos cuánto mide y darnos una idea. Aquí estoy decorando con cintas, encaje y con ese troquel de película que lo corté en la parte de abajo. Ahí me di cuenta que le puse pegante a toda la parte donde no debía ponerlo. Entonces le estoy quitando un poco el pegante. Para la siguiente página entonces intenté poner un desplegable. Miren, si ven que con 1 centímetro ya creamos nuestro desplegable. Simplemente troquelé las esquinitas y un sobrecito y un bolsillo encima. Bueno, entonces si ven, el desplegable está más largo, el bolsillo más pequeño. Y ahí la idea es colocar más tarjetones para poder ampliar la capacidad de las fotos. Y que esto o sea, yo lo miraba y el crear capas de papel, digámoslo así, con el desplegable, los tarjetones, hace que se vea un poco más bonito el álbum, o sea, un poco más dinámico, no solo, digamos, un poco más, no tan simple, digámoslo así. Entonces igual, ahí como les digo, estoy planeando dónde voy a ver, dónde quiero que se cierren mis ojales. Y antes de pegar todo, intentemos siempre organizarlo. Antes de pegarlo, ver si nos gusta. Una clave que yo les doy, que suelo utilizar muchísimo cada vez que voy a hacer un proyecto, sea lo que sea un mini álbum, sea una tarjeta, sea lo que sea, aunque yo no soy mucho de hacer tarjetas, les confieso, sea un proyecto cualquiera, es sobreponerlo todo, nunca pegarlo de primerazo, sobreponerlo todo, tomarle foto y ver si nos gusta. Entonces yo lo hago así, lo acomodo de diferentes formas, le tomo varias fotos, luego miro las fotos y miro cuál es la que más me gusta, porque a veces estamos como, no sé, lo vemos ahí en el momento y nos gusta, pero luego yo lo veo en la foto y digo, no, se ve terrible, entonces lo cambio, y así varias veces hasta que ya estoy conforme con el resultado. Ahí esa partecita en blanco que ven es porque ya no tenía más papel de ese. Como les digo, esta colección era para niño, entonces tuve que combinarlo con papeles rosados y los papeles también, esos papeles rosados de punticos tenía muy poquito papel de ese. Entonces, bueno, como esa parte no se iba a ver, entonces pues no había problema. Y ahí súper utilicé muy bien mis papeles. Miren que yo a veces dejo muchos pedacitos sin utilizar, pero esta vez sí utilicé súper bien mis papeles, o sea, supe distribuirlos muy bien y no me quedaron tantos retacitos sueltos.
Bueno, para esta parte entonces voy a hacer la ventana, que como les digo la hice yo desde cero. Van a ver que la ventana, la forma de la ventana como tal, la hice troquelando cuadrados, troquelé cuadrado por cuadrado para crear la forma de la ventana. Y para el plástico, para asemejar que brillara, utilicé un plástico de película, recorté, sí, un plástico donde vienen las películas, de ahí lo utilicé. Para la parte de atrás puse papel decorado y puse el gatico en la cajita asomado. Y para las cortinas utilicé la tela de la portada, que simplemente, si ven ahí, está un poquito como haciendo pliegues, o sea, para que no se me viera como tan plana la cortina, y le hice dobleces. Ese es algodón, entonces fue muy fácil de hacerlo. O sea, lo doblé y lo pegué con un poquito de taqui a los bordes y la pude hacer súper fácil. Ahí entonces, para hacer que están amarradas, utilicé cinta de color rosado, y para la parte de arriba esa cinta de bolitas. Yo suelo tener en mi kit siempre encaje, cintas de diferentes colores, bueno, de los colores que más utilizo. Bueno, para la parte de las cortinas también en los bordes le puse encaje. Miren que el encaje a mí me gusta muchísimo. Lo puede uno utilizar en todos los proyectos y para mí le da un toque muy bonito. El encaje yo lo utilizo para ponerle en la parte del lomo, para ponerlo como decoración en las páginas. Si me han visto, puse encaje ahí para las cortinas. Y también hice los moñitos con la misma cintica. Y para nuestra penúltima página, porque falta la que va pegada directamente al cartón, también hice un desplegable. Como les digo, miren más o menos cuánto mide, uno puede más o menos calcular. Si nuestra página del fondo mide 15,5 centímetros, esa medirá un poquito menos, ¿cierto? Medirá alrededor de 13 centímetros. Lo que le hacemos la pestañita. Como les decía, yo para mis páginas utilizo un pegante en el cual confíe, y para mí el Tacky Glue es excelente y no me parece tan costoso. Si se dan cuenta, a veces no decimos no, pero ¿para qué vamos a invertir en el pegante? En realidad es lo más importante, porque si no invertimos en nuestro pegante se nos despega todo el proyecto. Eso es lo primero. Y lo segundo, que por ejemplo a mí me ha rendido bastante este pegante. Yo llevo meses con el pegante y todavía me sirve. Se van a dar cuenta que en este proyecto se me acabó, pero porque de verdad ya hace bastante tiempo que lo tengo. Y finalmente pegué con el Glossy Accents. Pero es que ese Glossy a mí, bueno, me gusta y no me gusta. Me gusta porque, bueno, pega súper bien, pero no me gusta porque deja brillante. A veces nos pasa que pegamos y se nos sale por los bordes. Entonces ese pegamento, al secarse, se ve feo si brilla, ¿verdad? Se va a notar que ahí había pegante. Entonces a mí me ocurre eso bastante. Me ocurre que, por ser generosa al momento de utilizar el pegante, se me sale por los bordes. Se me sale por los bordes y eso, ay, me cuesta, se ve bastante feo. En cambio con el Tacky, cuando se seca,
pareciera que no hubiera rastro de pegante. Y bueno, digamos que ahí ya tendríamos nuestra estructura, nuestras páginas completamente elaboradas. Ese miquito es en porcelanicrón y el botoncito de banano le quité la parte de atrás que va como para coserlo. Yo lo quité y le puse un pedacito de fieltro ahí para sellarlo. Ahí como ven hice una perforación y pues le puse un eyelet, pero lo hice totalmente pues al azar, como a cálculo. Y ahora vamos a empezar a decorar nuestra portada. Para la portada entonces estuve utilizando encaje. Este encaje es como del más grueso que encontré, me pareció súper bonito y no es del traslúcido, sino como de ese que tiene como relieve. También estuve utilizando esa tela de punticos y la estuve como plegando para que no se viera tan plana. La plegué, hice como pequeñitos pliegues. Utilicé esos botones, que esos sí son de la colección Little You, y los tenía casualmente. Miren que esos los compré hace bastante tiempo y me parecieron bonitos y los tenía guardados. Y ahora que pude conseguir el álbum, los utilicé. Y enamel dots, que esas sí las pegué también con Tacky como para reforzar, porque el pegante que traen pues me parece como muy ligerito. Bueno, entonces también utilicé ese troquel en circulito con la A, porque mi hija se llama Antonia. Le puse el baby, que lo recorté de la colección, y ese tag también lo hice con ese muñequito que me pareció súper lindo. Creo que en la colección viene un papel de solo esos muñequitos. No sé si los erizos que ven en la parte debajo de la A, mejor dicho. Me encantó ese y quería que estuviera en la portada. No sé, pero no sé si les pasa lo mismo, pero lo que más nos gusta queremos que vaya en la portada, pues a mí me pasa. Lo que más me gusta quiero que vaya sí o sí en la portada, los papeles que más me gustan, no sé, la tela, también la elegí súper especial para que fuera en la portada. Ahí simplemente la estoy pegando con Tacky, con Glossy, porque se me acabó el Tacky. Ahí es en el momento en el que me di cuenta y dije no, porque justo ahora, cuando ya tenía que pegar el cartón, la parte al cartón, sí. Y bueno, antes de que peguemos nuestra estructura como tal al cartón, yo les recomiendo que peguen una cartulina blanca de base. No importa que esté dañada, que esté fea, no importa. Simplemente es para que nos tape como esas arruguitas que nos deja la tela y para que no se nos vaya a ver como feo a la parte, digamos, a la hora de pegar nuestras hojas ya decoradas. Creo yo que es para darle como una mejor terminación. Y ahora sí lo vamos a pegar todo a nuestro lomo, a nuestra estructura, sin pegar la parte central. Me hago entender, solo pegando la parte que en mi caso sería de tela. No vamos a pegar nada del centro, sino solo la parte de la tela. Nos podemos ayudar con ganchos para que no se nos mueva, no se nos corra. Yo lo pegué así cerradito porque si ven como que al momento de cerrarlo tiende como a salirse, creo yo. Entonces lo pegué así, cerradito. Cuando ya se secó, ahora sí podemos pegar nuestra parte de nuestra hoja que iba a ser de atrás y la que va a ser de adelante. Y para cerrarlo ya utilizamos un nudito
y tendríamos nuestro álbum terminado. Entonces, si les gustó, yo espero que lo puedan hacer, que si tienen cualquier duda, me lo hagan saber. Y nos vemos en el próximo tutorial. Espero que les haya gustado y que les sirva.